Buenos días. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor para que Dios nos guíe en este hermoso día. Padre, bendito y alabado sea tu santo nombre. Venimos a adorar al único Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre. Señor, que esta mañana sea tu presencia la que sea manifestada a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 19 del Evangelio de Juan, vamos a ver que Jesús se encuentra en un juicio. Fue llevado primeramente a Anás, al suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento. Luego fue llevado a Caifás y ahorita estamos con Pilatos, en el pretorio, en el lugar donde se estaba juzgando Jesús. Recordemos que Pilatos le había hecho varias preguntas a Jesús. Una de ellas, 3 veces le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Otras veces le dijo: ¿qué has hecho? Y 2 veces más le vuelve a mencionar: Pilatos, eres rey de los judíos. Lo saca a la turba de los judíos para soltarlo, porque en ese entonces se podía soltar un preso en las fiestas. Y la gente dijo: soltad a Barrabás y a Barrabás, a este matadlo. Tristemente a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Y así llegamos al capítulo 19. El evangelista Juan inicia en este capítulo diciendo: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Después de que no quisieron soltarlo, fue azotado Jesús por los mismos soldados. Versículo 2 y 3. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Vemos en este momento cómo Jesús es fuertemente lastimado con un azote de cuerdas. Ese azote tenía la consigna de quitarle toda la piel de la espalda a aquel que era azotado. Muchos hombres que eran azotados no aguantaban ese castigo y morían en ese acto. Dicen algunos historiadores que al que era azotado lo medio doblaban de espaldas frente a un muro o un tronco, para que la espalda quedara totalmente descubierta y curva. Y cada azote tenía en las puntas ya sea huesos o algún metal que arrancaba la piel de la espalda. Era algo desgarrador. Y ahí estaba Jesús inocente. Aparte, recordemos que le habían puesto una corona de espinas. Las espinas del desierto eran muy duras y muy largas. Y entonces pusieron las espinas sobre la cabeza, como si el dolor de la maldad de la humanidad entrara en la cabeza del Cordero. Así era en aquel entonces. Recordemos que cada año se presentaban del pueblo las familias con un cordero, y delante del sacerdote, sobre la cabeza del cordero, declaraban su pecado, y simbolizaba que ese pecado entraba en la cabeza, y entonces el pecador quedaba limpio y el cordero se hacía maldito porque tenía el pecado. Parece que esa corona de espinas simbolizaba lo mismo. La humanidad estaba sobre la cabeza del rey. 3 veces le había dicho rey, y a una cuarta vez en este capítulo les dijo a los judíos que querían
que si querían que le soltara al rey de los judíos. Pilatos deseaba soltar, algo veía en Jesús que no le permitía. Probablemente el juicio contra Jesús también era una prueba de juicio contra Pilatos, porque sabía Pilatos que ese hombre que estaba juzgando era algo diferente a todos los presos que él había conocido, pero no se atrevía a declarar sentencia ante ese hombre. ¿Por qué? Porque en el fondo sabía que era el Hijo de Dios, que era un hombre inocente. Aparte, recordemos que en otros evangelios dice que la mujer de Pilatos le había dicho: no tengas nada que ver con este justo, porque no he podido dormir, en la noche me he inquietado, no tengas nada que ver. Y así está Jesús siendo golpeado y siendo burla de los soldados romanos. Le gritaban en forma sarcástica: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. ¿Puedes pensar quién se atrevía a golpear a un hombre totalmente inocente, de que lo único que había hecho era milagros, prodigios y maravillas? Y ahí estaban los soldados burlándose de él. Le habían puesto su manto de púrpura, que significaba el rey, porque los reyes vestían de púrpura en las ceremonias que tenían ellos, en las ceremonias religiosas o del pueblo. Cristo, Jesús el Cordero, está siendo golpeado. Tristeza, sí. Dolor, sí. Hasta la muerte, probablemente. Entonces Pilatos, versículo 4, salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Qué estaba sucediendo? Era golpeado para que declarara su delito. Ningún delito, dijo Pilatos. No lo puedo juzgar por algo que no encuentro. Ahí estaba Pilatos, parece que defendiendo la causa del justo, del Mesías. Salió Jesús, dice la Escritura en el versículo 5, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. ¿Qué significan esas palabras? He aquí el hombre. Él trata de decir el inocente, el que no ha hecho nada. Está todo golpeado, fue golpeado para encontrar algún delito en él, y ya fue juzgado. No encuentro nada. He aquí el hombre. Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron a voces: crucificadle, crucificadle. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. ¿Cuántas veces el juez, como Pilatos estaba haciendo, les había dicho: no hay pecado, no hay delito, este hombre es inocente? Parece que el pueblo estaba cegado, tenía el entendimiento cegado. Crucificarle, gritaba el pueblo y la turba. Tristemente, ahí estaba nuestro Rey y nuestro Salvador. Aquel hombre que como hombre había declarado que antes que el mundo fuese, él ya estaba en la tierra. El versículo 7 hablan los judíos, la turba judía. Le responden a Pilatos: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Cuál era el problema de los judíos?
no podía ser aquel hombre hijo de Dios. Aquellos sacerdotes y fariseos y escribas que conocían la palabra de Dios, que la estudiaban, de repente se les había olvidado de que toda la Biblia habla de Jesús y que todas las profecías se están cumpliendo, incluso esta en este momento, cuando ellos gritan matarle, crucificarle, porque la Escritura dice que Él vino a pagar el precio de una cruz en el madero, por nuestros pecados. ¿Cuál era el error de Jesús ante los ojos de los judíos? ¿Que era el Hijo de Dios? ¿Cuál era la verdad? Que era el Hijo de Dios. Por una verdad está siendo juzgado y por una verdad lo quieren matar. Cuando Pilato oyó decir esto, dice la Escritura en el versículo 8, tuvo más miedo, tuvo pavor. ¿Por qué? Porque sabía que él era inocente y sabía que era un rey. Las características físicas y la forma de hablar ante Pilatos eran reconocidas por este juez, gobernador Pilatos. Tuvo tanto temor que la Escritura lo marca como más miedo. ¿Y qué hizo Pilatos? Entró otra vez en el pretorio y le vuelve a decir a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús ya no le dio respuesta. Jesús enmudeció porque la Escritura dice que como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Ahí está Jesús cumpliendo la palabra del Padre, sin abrir la boca. Entonces le dijo Pilatos: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilatos parecía que quisiera tener una respuesta, aunque la respuesta la tenía en el corazón y en su mente. Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí. ¿Con qué serenidad sería la respuesta de Jesús y con qué autoridad? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿A qué se refería? A Judas. Claro que a Judas. ¿Pero por qué le dijo que mayor pecado tiene? Porque Judas era el hijo de la perdición. Ahora, en estas palabras habla de un pecado, mayor pecado tiene. ¿Y Pilatos tenía el pecado? Pues sí, porque en sus manos estaba el hacer el bien y no hacer el mal. Y está dudando en soltarlo, hacer el bien, obrar con justicia, pero no soltarlo es hacerse cómplice de un delito que él sabe que es incorrecto. Por eso Jesús le dice: el que me ha entregado, mayor pecado tiene. La palabra mayor involucra a Judas, pero también pone a reflexionar a Pilatos. Desde entonces, versículo 12, procuraba Pilatos soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Quién hizo rey a Jesús en la tierra? El mismo pueblo que le gritó cuando entró a Jerusalén en un pollino: salve, oh rey de los judíos, hosana en el cielo.
rey. El mismo pueblo le gritaba rey. Ahora ese mismo pueblo dice que no tienen otro rey más que a César. Y entonces ponen entre la espada y la pared a Pilatos. La pregunta sería, si tú estuvieras en la posición de Pilatos, ¿cuál sería tu respuesta? Analicemos esto. Tú vienes para que ningún judío se levante contra César. El mismo César es el que te ha puesto ahí y le debes tú el trabajo. Por otra parte, tu interior te dice que tienes que hacer lo correcto. Por eso deseaba soltarle, buscaba la manera de soltarlo. Y ahorita te ponen entre la espada y la pared aquellos que se pueden rebelar contra César, que son los sacerdotes, los fariseos, los judíos. Y le dicen, si tú lo sueltas, entonces eres enemigo de César, te opones a César. Es una acusación muy fuerte contra aquel gobernante Pilatos. Si quería seguir en el puesto, tendría que hacer algo. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Juzgar a un inocente. Muy poca gente era amigo de César, y Pilatos se ufamaba de que era amigo de César. Versículo 13. Entonces Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Ese lugar significa un lugar alto, ahí donde se juzgaba. Ahí estaba para dictaminar la sentencia. Versículo 14. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Vuelve a repetir, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Pilatos les dijo, a vuestro rey, a vuestro rey. Subrayemos esa palabra, a vuestro rey. ¿He de crucificar? ¿Por qué Pilatos insistía? Hemos visto 5 o 6 veces que está hablando del rey de los judíos. Pensemos que Pilatos en ese entonces nada más había un rey, era en Roma, César. ¿Por qué habla de un rey? ¿Recuerdan cuando Jesús nació, que vinieron a adorar al rey aquellos sabios de Oriente? Y entonces el rey Herodes estaba molesto, que quería matar a los niños que habían nacido, porque decía, no hay más rey que yo. Y entonces buscaban matarlos. Ahora Pilatos, el mismo participante de la guardia romana, está diciendo que hay otro rey, que es un rey de los judíos. Por eso les declara que tienen un hombre que en este momento está siendo juzgado por él, rey de los judíos. Y la turba seguía gritando. Imaginémonos ese momento, multitudes. ¿Dónde están aquellos hombres, aquellas mujeres que el mismo Jesús les hizo un milagro, les dio la vida, los apoyó, los sanó, les dio palabras de vida eterna? Ahora le gritaban, crucificarle. La muerte de crucifixión era terrible. Solamente aquellos que habían hecho algo muy grave
o los esclavos merecían esa muerte ante las leyes romanas. Y Roma está tratando de evitar un juicio. Los judíos están tratando de realizar ese juicio. Fuera, fuera, gritaba la turba. La escritura no dice cuántos, pero si se iba a celebrar la fiesta de la Pascua, iban miles de gentes al templo, y ahí estaban, tratando de matar un cordero de Dios. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Estas palabras son como un cuchillo al alma. No tenemos más rey que César. ¿Cuándo es cuando el hombre niega a Jesús como su Señor y Salvador? Entonces le está diciendo: nosotros tenemos otro rey. Puede ser los afanes de la vida, la vanidad, los vicios, los pecados. Puede ser ese rey que gobierna tu vida. Y ahí está Jesús, que nos trae libertad. Y el hombre no lo entiende. Tenemos otro rey, César, símbolo de la maldad. Versículo 16. Así que entonces Pilatos entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Veamos esto. En este versículo, Pilatos pudo haber hecho lo bueno, pero se entregó al temor de quedar bien con una turba, a perder el puesto que el César le había dado, por los judíos haber dicho: no tenemos más rey que César. Pilatos está siendo juzgado también, pero no por el tribuno de los hombres, sino por el tribuno celestial, porque no hizo lo que debiera haber hecho, lo correcto, porque tuvo más temor de los hombres que de Dios, porque habiendo reconocido a Jesús como rey, no lo reconoció, no lo entendió o no quiso. Puso en prioridades su salvación, y esto se los digo porque más adelante vamos a ver quién sí lo reconoce como rey. Con esto terminamos el versículo 16. Mañana vamos a continuar con la crucifixión y muerte de Jesús. Pero vamos a poner este tiempo en el Señor. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te pedimos perdón si en algún momento hemos interpuesto nuestros propios deseos, nuestros propios afanes más que tu presencia. No permitas, Padre, que nuestra mirada se desvíe. Permítenos caminar sobre el camino que tú nos has dado, el camino de Jesús. Danos la oportunidad de servirte en esta tierra y de amarte con todo el alma y con todo el corazón. Hoy oramos por las personas que no tienen trabajo, Padre, para que seas tú su proveedor. Hoy oramos por las personas que nos escuchan y que en este momento levantan su voz y te piden ayuda por su economía. Bendícelos, Padre, que no falte el pan en su mesa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.